seguimos aquí en el segundo episodio, la literatura como antídoto para la reclusión. Ujú. Y hay otro debate, Alex, Digamos, me encanta. que además, pues es algo que a mí ahora sí en lo personal me llega muy, muy directamente, ¿no? Y es aquellos que dicen, no, yo no leo en electrónico porque los libros tienen que ser leídos en papel. Y obvio las generaciones nuevas dicen, pues yo no leo en papel porque yo quiero llevar 400 libros en mi móvil Ujú. y quiero leer cualquiera, ¿no? Entonces, pues ese debate, Alex, de qué es mejor para la literatura, tanto para producirla como para consumirla, para comprarla, el papel o los electrones. A ver, ¿cuál es tu preferencia? Uy, uy, uy. Aquí, como Sor Juana, que ayer, por cierto, cumplió años, ¿no? De Así fallecida. es. ¿De fallecida fue? Sí, de fallecida, ¿no? Eh, que decía aquello de en dos mitades tengo el alma en confusión, una esclava a la pasión y otra a la razón medida. Pues a mí me pasa lo mismo, y es que soy súper aficionado a la tecnología. Y aquí tengo en mi casa un montón de cables y de cosas, aparatos, grabadoras, cámaras, micrófonos, computadoras. Me encantan, son juguetes de adulto, ¿no? De mi vida de adulto. Entonces, en cuanto salió el primer lector electrónico, corrí como desesperado a comprarlo. Ni siquiera era Kindle, era otro de Sony, se llamaba Sony e-Reader, creo que se llamaba así. Yo compré el de la segunda generación. Y empecé a leer ahí y yo desarrollé esta fantasía, ¿no? De, como tú dices, traer ahí en el librito 400, 500 libros y aquello sentía que me validaba de algún modo, ¿no? Que traía todo el peso de la cultura ahí en la mochila, ¿no? En el morral. Y empecé a leer cotidianamente, masivamente, y empecé a releer y empecé a leer cosas que no había leído y me enamoré del asunto. Después compré el Kindle, Rafael, y el Kindle Ajá. fue mucho mejor. Compré el Kindle, he tenido como tres Kindles. Um, y fue, pues, maravilloso, ¿no? Y además, accedí a un montón de libros por aquí y por allá, se empezó a popularizar y yo estaba plenamente convencido que estábamos a las puertas de una revolución mayúscula. Después, la evidencia nos reveló que no era así, ¿no? Que yo había sido demasiado ingenuo al creerlo y que en realidad el consumo en papel sigue ahí más fuerte que nunca. Dicho esto, mi querido Rafael, te voy a decir lo siguiente. Yo viví en Arizona mucho tiempo, bueno, 6 años, y luego me mudé para acá. Imagínate, una cantidad increíble de kilómetros, de millas, ¿no? Desde Arizona hasta Pensilvania, donde vivo ahora. Y pues tuve que mudarme y tuve que traerlo lo más importante conmigo. Y tuve que mandar acá 800,000 cajas de libros. Los libros pesan muchísimo, Rafael, pesan muchísimo. Así es una Afor fortuna moverlos. Afortunadamente, el Servicio Postal de los Estados Unidos subvenciona los libros porque se consideran material cultural. Entonces, cuando tú mandas libros, pagas un dinerito y pagas simbólicamente y ellos te lo mueven a donde tú quieras. Entonces, fue una cosa maravillosa. Pero aún así era difícil. Entonces, lo que yo hice, tenía una biblioteca bastante importante en ese momento, lo que yo hice es seleccioné la mitad de los libros esenciales y me los traje. Y la otra mitad los doné a la Escuela de Letras de la Universidad de Sonora, donde yo estudié. Entonces dije, no more, ¿no? Nunca más y voy a mudarme completamente al Kindle, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, para que dejar de hablar, de pronto descubrí una cosa. Me di cuenta que había leído un montón de libros, que mi capacidad de lectura se había multiplicado. En el año 2013, puede ser, 2012, 2013, leí más de 100 libros, como 120 y tantos libros, el récord, porque yo los estoy registrando, pues que leí en un año. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta de una cosa, me di cuenta que no recordaba muchas cosas. Entonces me empecé a preocupar y dije, ¿será que estoy siendo viejo, es Alzheimer? Hasta que empecé a averiguar, empecé a indagar
y encontré una cantidad increíble de papers de gente que estaba expresando exactamente lo mismo, que nuestro cerebro requería la tridimensionalidad para fijar memorias, cosa que el libro electrónico no te Así lo otorgaba. Y es, dije, es, es una de las caramba, ventajas. caramba, dije, esto es. Entonces, lo que yo hago ahora, Rafael, es que no voy a renunciar a mi Kindle, lo tengo ahí, lo disfruto mucho, y reservo para el Kindle esas, lo que llaman aquí como leisure reading, ¿no? Lectura de retrete, le digo yo, ¿no? Es lectura de placer, lectura que no va a complicarme mucho la existencia. Pero cuando tengo que leer aquello que va a nutrir mis ensayos, mi obra, lo que sea, ahí sí procuro tener el libro clásico, porque necesito subrayar, necesito tomar notas, necesito tenerlo así como tengo este aquí a mano, que lo estoy leyendo ahorita, Claro. y lo voy a tener, ¿me entiendes? Entonces yo llegué, digamos, a esa conclusión, ¿no? Sí, es una de las desventajas y para mí creo yo que es, desde mi punto de vista, lo que yo prefiero. Es la única desventaja que tiene verdadera, real, el libro electrónico y es que pues nuestro cerebro sigue entrenado precisamente para esa tridimensionalidad, para ser alimentado por todos los sentidos a la misma vez, que va mucho más allá de la tridimensionalidad y es importante, ¿no? Ahora, hay cosas que mencionan las personas cuando hablan de estos temas y que tienen que ver con el olor, con el peso. Obviamente los libros de papel lo tienen. Un libro electrónico, eso prácticamente desaparece. Pero luego está el tema, por ejemplo, de que los libros de papel no utilizan batería, pero por otro lado los libros electrónicos los puedes leer de noche sin molestar a las personas que están ahí contigo. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Lo que sí a mí me parece muy, muy interesante de los libros electrónicos, y esa es una ventaja que tienen sobre los libros de papel, es que te permite manejar todo lo que tú traes en ese libro con las funcionalidades del hipertexto, ¿no? De que tú puedes ir y llevar y consultar y puedes abrir los mapas para conocer la ciudad de la cual se están hablando, conocer un poco más del autor, saber de la historia del país en donde sucede. Entonces, todo eso es muy fácil cuando tú lo tienes en un libro electrónico, y cuando lo tienes en un libro de papel casi siempre lo pospones, estás tan interesado leyéndolo y además es tan difícil ir a conseguir todas esas cosas y ponerlas arriba de tu escritorio que simple y sencillamente no lo haces, ¿no? Claro. Entonces, para mí no hay debate, yo utilizo los dos. Hay libros que, tal y como tú lo mencionas, yo prefiero tenerlos en papel, pero hay muchos libros que yo los tengo en ambos formatos, porque los estoy leyendo en papel en ciertos momentos y cuando me es imposible seguir leyéndolos en papel, pues los continúo leyendo en el electrónico y me estoy cambiando constantemente, ¿no? Entonces, para mí no hay debate, son los dos formatos. Fíjate, me acabo de acordar ahora que tú dices esto, que también una cosa, un pro, una cosa a favor de los libros electrónicos, es que incluso en aquellos libros de investigación o aquellos libros en los que tengo yo que entresacar información, resulta que en la computadora los tengo ahí y entonces localizo que hay información. Claro. Yo estoy buscando de una manera más fácil, sin tener que, de una manera más rápida. Por ejemplo, vamos a suponer que estoy hablando sobre poesía y estoy escribiendo un ensayo y digo, por ejemplo, yo sé que este libro habla sobre un autor, ¿no? O un concepto de este teórico de la poesía. Entonces, search, el nombre, y ¡pum! Me pueden decir, este es el que andaba buscando, ¿no? Entonces, en la compu, eso me da también una posibilidad que el libro físico no tiene. Y lo que tú mencionabas, esta cosa del olor y que toda esta cosa tan cursi, tan ñoña, a mí me tiene sin cuidado, ¿sabes? Así es, yo estoy igual. Lo menciono porque digo, cuando estás debatiendo con las personas sobre sale este tema, siempre te dicen eso no es un argumento. El olor y todo lo demás. Eso son emociones, no son argumentos, son emociones, ¿no? Mira, cuando yo leo, y sobre todo cuando releo un libro en particular, y muchos libros, nada más cuando los recuerdo, los olores que se vienen a mi memoria no son los olores del libro,
son los olores del café que me estaba bebiendo, de lo que Mm. estaba cocinando mi madre o mi esposa mientras yo estaba haciendo la lectura de fulanita parte, el ruido que estaba escuchando en ese momento. O sea, claro, a la hora que tú estás Ujú. viviendo se te quedan grabadas un montón de informaciones y la verdad que yo nunca recuerdo el olor a la lignina. Lo que yo recuerdo son los olores que vivía o que me provocaban esos libros. Y eso es independiente si es electrónico o no.